8 de la mañana, 21 minutos. Nos vamos a meter con otro tema. Tenemos ya otra entrevista justamente para hablar acerca de esto que está pasando en Chile a raíz del juicio político a Sebastián Piñera, cómo está impactando en ese país, nuestro país vecino. Y para ello le vamos a dar lugar a Francisco Tagle. Él es doctor en estudios latinoamericanos y además profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Fernando Oviedo y Fernando Costabile te saludan de este lado aquí en Mendoza, Argentina. Hola Fernanda, ¿qué tal? Un placer saludarte. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo se vive hoy por hoy esta situación allí en Chile acerca de esta posible media sanción? Sí, el avance del juicio político, ¿no? En la Cámara de Diputados. Claro, el juicio político, después de una sesión bastante maratónica en la Cámara de Diputados, finalmente se terminó por aprobar, ¿no es cierto?, la acusación constitucional al presidente Piñera. Todavía falta que esto pase, se vote en el Senado, por lo cual todavía queda trámite para que si esto en realidad va a suceder o no. Lo más probable, como está compuesto el Senado, es que la acusación quede ahí y no siga. O sea, no habría una destitución. No hay una destitución. Bueno, todo puede pasar. En Chile estos últimos años ha pasado muchas cosas que en realidad ha cambiado un poco el escenario político, pero así a primera no debería seguir la destitución y debería quedar ahí en el Senado. Sin embargo, queda un precedente, ¿no es cierto? Queda un precedente que sí la Cámara de Diputados, en este sentido, sí acusó constitucionalmente al presidente. En una sesión ayer que fue bastante, podríamos decir, bastante de espectáculo. Sí. Como no estaban los votos para hacer la acusación, un diputado, el diputado del Partido Socialista, Naranjo, leyó durante más de 10 horas la acusación completa, para así hacer tiempo y pudieran llegar a las 12 de la noche un par de diputados que, como tenían resultados pendientes de un PCR, no podían ingresar, ¿no es cierto? Entonces fue tendencia en Twitter acá en Chile, ¿no es cierto?, el diputado Naranjo leyendo más de 10 horas la acusación completa, que eran 1.300 páginas, para así hacer tiempo y puedan llegar los diputados. Ellos no tienen límite de tiempo, ¿no?, al momento de hablar en la Cámara de Diputados, como quizás a diferencia ocurre aquí en Argentina. Acá también fue muy impactante eso y lo seguíamos también por redes sociales. Francisco, quiero ir un poquito más hacia atrás y entender cuál es la acusación, ¿no?, de este pedido de juicio político que avanzó en la Cámara de Diputados. Esto es una acusación que data de un caso antiguo, que es del año 2010, o un poco antes incluso, que dice relación, ¿no es cierto? Recordemos que el presidente Piñera no solamente es presidente de mi país, sino que también es uno de los hombres con mayor fortuna, ¿vale? Es un empresario bastante millonario en mi país, el cual tiene distintas actividades económicas, lo cual tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno siempre ha sido un tema bastante polémico, esto, ¿no es cierto? La separación entre la empresa y la política, podríamos decir. En este sentido, la acusación tiene que ver con la venta de una minera que se llama Dominga, que ocurrió hacia finales de la década del 2000, y en esta minera, esta venta supuestamente, ¿no es cierto?, se estaba construyendo en un lugar que tenía que estaba a la espera de una resolución medioambiental. En este sentido, supuestamente, recordemos que cuando el presidente gobierna, pasa su dinero a un fideicomiso ciego, es decir, él no sigue su dinero, pero sin embargo, la venta de esta empresa, la venta de esta minera, estaba condicionado una parte a que se aprobara la resolución medioambiental. Claro. Entonces, y esa resolución medioambiental resulta que se discutió, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Piñera 1. Claro. Piñera 1 se refiere cuando gobernó los primeros 4 años, entre 2000 y 2014, acá en Chile. Y hablamos de Piñera 2 cuando habla
de 2018 ahora a 2022. Claro. Francisco, asimismo, su nombre está figurando, ¿no? Tras la investigación, ¿no?, que generó la oposición, figura el nombre de Sebastián Piñera en los Pandora Papers, ¿no? A raíz de esta posible venta de la empresa de la minera por parte de su familia. Exacto, también, ¿no es cierto?, aparecen los Pandora Papers, ¿no es cierto? En sí, los Pandora Papers no son un delito, ¿no es cierto? No, tal cual, son en el paraísos fondo, fiscales. Claro, son paraísos fiscales, pero en el fondo no es en sí mismo un delito, sino que obviamente que habla extraño, ¿no es cierto?, de que un político, ¿no es cierto?, y el presidente no quiera, estas empresas del presidente no quieran pagar impuestos en Chile. Claro. Que podríamos hablar de otro tema, ¿no es cierto? Pero no un delito en sí mismo. Bien. Bueno, por eso por una parte. Y lo otro también hay que recordar que no solamente es por esto. Claro, si bien la Constitución Constitucional es por esto, por supuesto, recordemos que también el presidente ha sido muy cuestionado por la oposición, sumamente cuestionado por la oposición, ¿no es cierto?, por el estallido social que hubo el año 2019 acá en Chile, en donde, ¿no es cierto?, se cometieron violaciones a los derechos humanos, no sistemáticas, sino se cometieron violaciones a los derechos humanos de la policía, ¿no es cierto?, y estos casos, ¿no es cierto?, la oposición siempre, ¿no es cierto?, ha sido muy crítica del gobierno. De hecho, el candidato de izquierda, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, en el debate presidencial hace unos meses atrás señaló que si él llegaba a ser presidente, iban a buscar también, iban a seguir penalmente al presidente Piñera para que pagase por estos actos. Francisco, la última tiene que ver con la proximidad de las elecciones presidenciales, ¿sí?, el próximo 21 de noviembre. ¿Cómo impacta esta última noticia en relación al juicio político que podría llegar a avanzar? Pero bien dijiste que, bueno, puede encontrar una barrera ahora en senadores. Pero, ¿cómo está la situación de cara a las elecciones? Bueno, las elecciones que se vienen en unas semanas más están bastante... hay bastante expectación por estas elecciones, porque podríamos decir que los dos candidatos de centro, el centro, son los con menos posibilidades de ganar. En cambio, los dos candidatos, el candidato de derecha y el candidato de izquierda, ¿no es cierto?, claro, de acuerdo a las encuestas, que las encuestas han fallado harto en Chile en los últimos años, pero sin embargo, de acuerdo a las encuestas, deberían ser los dos candidatos que pasen a segunda vuelta, que son José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Gabriel Boric, de este partido Frente Amplio, que es un partido de izquierda. Bien. En este sentido, es bastante interesante lo que podría pasar en Chile, porque en realidad serían dos polos y dos visiones de país bastante distintas las que se podrían enfrentar en segunda vuelta. Claro. Sería como un todo o nada. Por lo cual es bien complejo esto lo que está pasando en Chile. Si a esto le sumamos más encima, ¿no es cierto?, esa que mancha. Se está discutiendo una nueva constitución. Claro. Wow. Bueno, y todavía... Entonces, momento histórico para Chile, claramente. Chile, que era tan tranquilo, supuestamente, ya no es tan tranquilo ya. Tal cual. Bueno, y todavía quedarán algunos días por saber qué pase con la situación del presidente Sebastián Piñera. Te agradecemos. Exacto, queda todavía eso. Te agradecemos entonces, Francisco Tagle, por estos minutos que has tenido con nosotros. Seguramente en cualquier momento te vamos a volver a convocar. Pero de todas maneras, por favor, ahí les estoy contando aquí qué está pasando al otro lado de la cordillera. Yo feliz. Bueno, un placer saludarte. Que tengas nos vemos, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta adiós. Luego. Chau, chau. Bueno, pasaba por allí Francisco Tagle, doctor en estudios latinoamericanos, también profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, allí en Chile.